Puede que su nombre no te resulte familiar, pero John Brower Minogue era un hombre bastante pesado. De hecho, ostenta el récord del ser humano más pesado jamás registrado. Llegó a pesar nada menos que 635 kilogramos. Pero vayamos a sus primeros años de vida. Cuando tenía solo 12 años, John pesaba 133 kilogramos. Cuando cumplió 22, pesaba 230 kilos. Como te podrás imaginar, su peso siguió aumentando constantemente a lo largo del tiempo. A los 36 años, fue hospitalizado porque tenía problemas del corazón y dificultad para respirar. Por otro lado, ese mismo año se casó con su novia Janet y más tarde se convirtió en el orgulloso padre de 2 hijos. Pero el peso de John seguía aumentando, lo que hacía que su cuerpo retuviera mucho líquido. El transporte no fue fácil para John, ya que se necesitaron más de 12 personas y una camilla a medida para trasladarlo. Cuando ingresó en el centro médico de la Universidad de Washington en Seattle, el médico calculó que pesaba 635 kilogramos. Fueron necesarios más de 10 miembros del personal para darlo vuelta y cambiarle las sábanas. Después de pasar más de 2 años en el hospital con una dieta especial baja en calorías, John fue dado de alta con un peso de 216 kilogramos. Había adelgazado 419 kilogramos, la mayor pérdida de peso humana documentada hasta entonces. Sin embargo, un año más tarde volvió a ingresar en el hospital porque su peso había vuelto a aumentar. Por desgracia, John falleció en 1983 a los 41 años. Hablando de personas con medidas fuera de lo común, ¿alguna vez has oído mencionar a Robert Pershing Wadlow? La gente también lo llamaba el gigante de Alton o el gigante de Illinois. Este hombre era extremadamente alto, medía 2,72 metros. Superaba incluso al jugador de la NBA más alto de la historia, Georgie Muresan, que medía 2,3 metros. La elevada estatura de Wadlow se debía a una afección de su glándula pituitaria, lo que significaba que tenía un nivel anormalmente alto de la hormona del crecimiento. Incluso en el momento de su fallecimiento, a los 22 años, no había señales de que su crecimiento se hubiera detenido. Imagínate lo difícil que sería encontrar ropa que te quede bien y escritorios en los que sentarte si fueras tan alto. A pesar de su gran estatura, Wadlow no dejó de perseguir sus sueños. Fue a la universidad con la intención de estudiar Derecho e incluso se convirtió en una estrella al hacer giras con el circo Ringling Brothers y la International Shoe Company. Pero él le decía a la gente que trabajaba en publicidad, no que se desempeñaba como artista. El legado de Wadlow perdura hasta nuestros días. En Alton, Illinois, se erigió una estatua suya en tamaño natural, y su historia sigue fascinando a gente de todo el mundo. Una mujer llamada Kathy Jung estableció un récord igualmente interesante, el de tener la cintura más pequeña. ¿Quieres saber sus medidas? Se dice que su cintura medía solo 38 centímetros. Eso significa que casi se podría rodear con 2 billetes de $1. ¿Te lo puedes imaginar? Kathy no consiguió este récord pasando hambre ni nada parecido. Lleva corsés desde hace 25 años y solo se los quita cuando se ducha o cuando hace demasiado calor. Es una auténtica reina del corsé y posee más de 100 prendas hechas a mano. Esta mujer ha aparecido incluso en programas de televisión en Japón, Estados Unidos y Europa. Pero no te preocupes, sus corsés no le impiden hacer lo que más le gusta: pescar con su marido en su barco, The Bobcat. Incluso tiene un traje de baño especial con un corsé cosido para poder ir a la playa. Vaya, vaya, vaya. Parece que la siguiente historia trata acerca de un durmiente de la vida real. Un niño llamado Wyatt Shaw se convirtió en todo un enigma médico cuando cayó en un profundo sueño durante no 1, ni 2, sino 11 días después de ser el portador del anillo en la boda de su tío. No soy un experto, pero parece el tipo de siesta que tomas después de un largo día de trabajo. Desgraciadamente para Wyatt y su familia no fue una experiencia relajante. Su madre, Amy, luchó por despertarlo al día siguiente, y a pesar de que recuperó la conciencia brevemente, Wyatt volvió a caer en un profundo sueño. Tras visitar a un médico en su ciudad natal, Elizabethtown, Kentucky, Wyatt fue enviado a Louisville para someterse a más pruebas. Los médicos realizaron un montón de procedimientos para intentar averiguar qué le ocurría a este extraño paciente, incluidas varias resonancias magnéticas. Hicieron todo tipo de pruebas buscando virus y bacterias, pero todos los resultados fueron negativos. Wyatt estaba libre de cualquier infección conocida que pudiera causar una fatiga tan grave. Los médicos del hospital incluso se pusieron en contacto con expertos de Minnesota y Londres para intentar llegar al fondo del misterioso sueño de Wyatt.
Al parecer, un médico de Londres había visto antes a un niño dormir 10 días seguidos, pero Wyatt estaba decidido a batir ese récord y durmió 11 días. ¡Qué espíritu competitivo! Finalmente los médicos dieron a Wyatt un tipo específico de medicación, generalmente utilizada para las convulsiones, y se despertó. Aún no está claro cuál fue la causa, pero los médicos sospechan que podría ser una alteración en las partes del cerebro encargadas de regular los patrones de sueño. Aunque a Wyatt no se le diagnosticó el síndrome de Klein-Levin, un trastorno que hace que una persona duerma entre 12 y 24 horas al día, presentaba síntomas similares a los de los pacientes que lo padecen. Cuando por fin despertó, tenía dificultades para tragar y era incapaz de andar o de hablar por haber estado dormido tanto tiempo. Afortunadamente, Wyatt empezó a mejorar lentamente luego de despertarse. Recuperó el habla y la movilidad, y los médicos tenían esperanzas de que no volviera a experimentar un sueño prolongado como aquel. Estoy seguro de que no querrás batir el siguiente récord insólito. ¿Has oído hablar de Charles Osborne, el hombre que tuvo hipo durante 68 años? Todo empezó cuando se cayó y se hizo daño en la cabeza. Esto provocó que una pequeña zona de su cerebro se lesionara, lo que desencadenó la respuesta del hipo. A partir de entonces, Osborne tuvo hipo sin parar, con un promedio de 20 a 40 espasmos involuntarios por minuto. Se calcula que tuvo hipo 430 millones de veces antes de fallecer en 1991 a los 97 años. Esa es una gran cantidad de hipo. Osborne intentó encontrar una cura para su enfermedad, pero no pudo hallar una permanente. Un médico consiguió detener el hipo administrándole monóxido de carbono y oxígeno, pero por desgracia, Osborne no podía respirar correctamente con esta combinación de gases. En su lugar, aprendió una técnica de respiración que minimizaba el sonido del hipo causado por el cierre repentino de las cuerdas vocales tras una contracción involuntaria. Respiraba entre hipo e hipo para suprimir el ruido. Imagínate hacer eso durante 68 años. A pesar de su enfermedad, Osborne era un tipo divertido que disfrutaba bromeando con sus amigos. Ni siquiera hablaba mucho de su hipo. Un neurocirujano tenía otra teoría sobre la causa del hipo. Creía que Osborne podría haber sufrido una pequeña lesión en las costillas durante su accidente en 1922, lo que podría haber provocado el hipo interminable. La mayoría de los hipos se desencadenan por acciones como beber mucho refresco, comer demasiado, excitarse o tragar aire al masticar chicle. Suelen durar solo unos minutos y son más molestos que preocupantes desde el punto de vista médico. Sin embargo, algunos hipos se prolongan más de 48 horas, momento en el que se consideran crónicos o persistentes. En casos raros como el de Osborne, el hipo puede durar más de un mes y volverse incontrolable. Pero no te preocupes, hay muchos remedios para el hipo. Este es uno de los más difundidos: beber agua a través de una toalla de papel. Una de las explicaciones de este remedio es que tenemos que esforzarnos un poco más para sacar el agua del vaso y hacemos un movimiento similar al de una aspiradora.